Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bien. Vamos a continuar. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios 4:18. 2 de Corintios 4:18. Ahí tenemos un pasaje maravilloso que lo vamos a leer. Dice, ¿lo encontraron? ¿Sí? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Lo voy a volver a leer. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ay, qué pasaje, qué pasaje más fuerte. Qué pasaje más fuerte. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, desde una situación muy extrema, porque él está preso, y desde la cárcel le escribe a la iglesia de Corinto 2 cartas, 1 de Corinto y 2 de Corintios. La primera carta que le envía es una carta de mucha amonestación. Ustedes la pueden leer y se van a dar cuenta que Pablo amonesta fuertemente a la iglesia de Corinto por todas las situaciones que allí se estaban viviendo, que eran tremendas, muy, muy graves. Pero en la segunda carta, que es la que hemos estado leyendo ahora, Pablo pone un poco de paz y él entra a revelar situaciones del reino para que los hermanos de Corinto pudiesen crecer. Ya fueron amonestados, estaban claros en lo que tenían que hacer, y en la segunda carta le vuelve a escribir a sus santos, como él le llamaba a sus iglesias, los santos. Le vuelve a escribir a sus santos para que ellos puedan crecer, puedan desarrollarse en lo que el Señor les estaba entregando. Tenemos que entender una cosa que es muy importante. El apóstol Pablo, es decir, los hermanos de las iglesias no tenían la Biblia que nosotros tenemos, y yo eso lo digo siempre, porque es bueno recalcarlo. No tenían la Biblia que nosotros tenemos para leerla, estudiarla, para poder crecer espiritualmente. No la tenían. Los hermanos de las iglesias crecían por la visita que les daban diferentes apóstoles, pastores como Timoteo, Tito, que el apóstol Pablo había levantado, y que iban y les predicaban, les enseñaban la palabra. Pero ellos no tenían la Biblia. Por lo tanto, el desarrollo espiritual de ellos era a través de los apóstoles, de los pastores. Pero los apóstoles y los pastores tampoco tenían la Biblia para enseñar a sus iglesias. Por lo tanto, la administración que hacían era directamente del Espíritu Santo. Directamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les revelaba verdades y ellos la entregaban. Hablaban, la compartían. Ese era el quehacer, y así la iglesia crecía. Así la iglesia se desarrollaba. Era algo maravilloso cómo estos hermanos, con tantas limitaciones, sin embargo, la palabra no les faltaba. Y dentro de ese contexto encontramos este pasaje que indudablemente es un pasaje lleno de vida. No mirándonos nosotros las cosas que se ven, le dice el apóstol Pablo a su iglesia, sino las que no se ven. Las que se ven son temporales, mueren, terminan. Las que no se ven son eternas. Amén. Así es, Señor. La iglesia estaba, además de eso, estaba pasando por una situación de persecución enorme. Los hermanos sufrían la persecución que tenían sobre ellos. Muchas veces se tenían que reunir a escondidas para evitar que los pillaran y para evitar el sufrimiento. Hermanos queridos, muchos de estos hombres fueron presos. Muchos de estos hombres fueron muertos, terriblemente muertos, de la forma más cruel que nosotros pudiésemos entender.
Así se vivía el evangelio en la iglesia primitiva. Y en medio de toda esa situación de dolor, de tragedia, de quebranto, de lágrimas, entender que padres, esposos dejaban sus familias por seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque eran perseguidos y sobre ellos pesaba una mayor gloria, que era la gloria de Cristo en sus vidas. Y ellos no estimaban salir y predicar y enseñar, ir casa por casa, iglesia por iglesia, predicando, instruyendo a la iglesia para que la iglesia pudiera conocer más de nuestro Señor. Ellos no tenían temor, no tenían miedo. Muchos de ellos enfrentaron los golpes, la prisión, los látigos de los romanos, el desprecio de su familia, de los seguidores, el desprecio de mucha gente por ser cristianos. Era dura cosa ser cristiano. Hoy día nosotros tenemos el privilegio de tener un vehículo, tener una casa, tener un techo, tener comida. Tenemos el privilegio de tener vecinos que nos respetan. Tenemos el privilegio de pararnos en la calle y predicar el evangelio. Nadie nos dice nada. Pero en la iglesia primitiva no era así. Era una realidad triste la que ellos vivían, pero la llevaban con gozo, porque ellos sabían a quién estaban sirviendo. Y ellos sabían y conocían en lo que ellos estaban. Es decir, ellos sabían que habían entrado al reino de Dios, que eran parte del reino de Dios, porque tenían a Cristo en sus vidas. Habían creído en Cristo. Y vivir el reino es algo maravilloso. Amén. Y aquí yo quiero entrar ya a poder entender un poquitito lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hay dos aspectos. Primero, está la situación natural que todos nosotros vivimos. Estamos en un mundo donde todo se desarrolla en forma natural. Absolutamente todo. Todo lo que nos rodea es natural. La gente dice creer, la gente dice tener fe, pero siguen viviéndose y moviéndose dentro de un contexto natural. La iglesia de Cristo está insertada en este mundo. Insertada en este mundo. Nosotros vivimos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos en medio de este mundo. Por lo tanto, desde niño a nosotros se nos enseña lo que es lo natural. Todo lo que es lo natural. Y nosotros se nos enseña que nosotros tenemos que desarrollarnos dentro de este mundo, alcanzando las cosas que se logran dentro de este mundo. Hay cosas que no están mal, están bien, pero son parte de lo natural. Nos enseñan a ir a un colegio, nos desarrollan en ese colegio, nos enseñan que tenemos que sacar una profesión, que esa profesión nos va a dar bienestar económico, que no vamos a tener problemas económicos con nuestra profesión que podamos tener. Se nos enseña que para ello tenemos que luchar en la vida. Tenemos que luchar. Se nos enseña que tenemos que tener una familia, que tenemos que ser parte de una familia, que tenemos que tener una esposa, que tenemos que tener hijos. Se nos enseña que tenemos que tener bienes porque los bienes nos van a dar calidad de vida, nos van a dar seguridad de vida, que no vamos a pasar problemas, que no vamos a vivir hambre si tenemos un bienestar económico, cualquiera que este sea. Cualquiera que este sea. Pero se nos enseña a luchar por alcanzar esos propósitos. Y son propósitos que aunque son buenos, son de lo natural. Son de lo que el mundo vive. ¿Me entienden, verdad? Amén. Son de lo que el mundo, es el pensamiento del mundo. Aunque son buenos, pero es el pensamiento del mundo. Y nosotros como iglesia estamos inmersos en ese mundo. Dentro de ese desarrollo que nosotros vamos teniendo, de ese crecimiento que vamos teniendo, de pronto nos sale al encuentro nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda de ese día cuando Jesús le llamó? ¿Sí? Maravilloso día, ¿verdad? Cuando le salió el encuentro le dijo, párate, quiero conversar contigo. Vamos a tomar un café por ahí.
vamos a tomar un café, quiero conversar contigo. Quiero decirte que te amo. Fue lo primero que Él nos dijo. Fue lo primero que sentimos en nuestro corazón. ¿Se acuerdan? Quiero decirte que te amo. No te preocupes por el café, yo lo voy a pagar. Yo soy el dueño del tesoro, de todos los tesoros del mundo. Yo voy a pagar el café. Porque nosotros estábamos diciendo, bueno, vamos a tomar un café y hay que pagar el café. Natural. El hombre natural. Y el Señor sigue hablando con nosotros y el Señor nos dice, tú te has presentado a Jesucristo. Y nosotros, sí, algo escuchamos por ahí, iba a la iglesia cuando niño, mi mamá me llevaba, mi abuelita me llevaba. Bueno, yo te quiero decir que Jesucristo es mi hijo y que Él murió por ti en la cruz. ¿Quieres aceptarlo? Y nosotros dijimos, sí, quiero aceptarlo. ¿Se acuerdan? Una conversación más o menos así tuvo Dios con nosotros. Y nosotros nerviosos dijimos, bueno, ¿y ahora quién paga el café? Él dijo, yo lo pago. Yo tengo todo el tesoro del mundo. ¿Me van siguiendo? ¿No me van siguiendo? Y ese día recibimos a Jesús. Vino a mi vida. Dios no me lo dijo, pero yo entendí o creí por lo que había visto, por lo que me habían dicho, que tenía que ir a una iglesia. Y que esa iglesia tenía que tener un nombre y un apellido. En el caso mío, por familia, porque mis padres eran de esa iglesia, la Alianza Cristiana Misionera. En el caso suyo, la Bautista puede ser. En el suyo, ¿cuál iglesia fue? Centro Bíblico. ¿Y en el suyo? Casa de Dios. Casa de Dios. Están los presbiterianos, los luteranos, y como que, porque esto es cuando Dios salió a nuestro encuentro, no nos dijo nada de esto. No nos dijo que teníamos que asistir a una congregación. Nos dijo que recibiéramos a Cristo como nuestro Salvador personal. Amén. Pero como en lo natural, me siguen, en lo natural los cristianos acostumbran a ir a una iglesia que tiene nombre y apellido. Nosotros también fuimos a una iglesia que tiene nombre y apellido. Y nos insertaron allí. O nosotros nos insertamos allí. Y un pastor nos dio la bienvenida. Hermanos nos abrazaron, todo muy lindo, maravilloso. Bueno, empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a crecer en nuestra vida espiritual, pero nuestra vida natural muchas veces siguió siendo tan igual que cuando llegamos a la iglesia. Así es. Tan igual. Amén. Nuestra vida natural siguió siendo tan igual cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones. El Padre me dijo en ese encuentro que tuvo conmigo cuando me presentó a Cristo y yo lo recibí, me dijo que yo iba a tener un crecimiento espiritual, que la palabra me iba a dar el crecimiento espiritual. El Padre me dijo que iba a venir el Espíritu Santo a mi vida, que el Espíritu Santo me iba a enseñar toda verdad y toda justicia, que el Espíritu Santo se iba a desarrollar en mí. Me dijo muchas cosas y que la palabra tenía que vivir en mí abundantemente. Me dijo el Padre. Así es. Pero lo natural, que fue el Milton natural que llegó a insertarse a la iglesia de Cristo, muchas cosas de ese Milton natural no murieron, siguieron estando en él. Así es. Entonces nos damos cuenta que nosotros entramos a una lucha espiritual y esa lucha espiritual tiene que ver con lo espiritual, con lo sobrenatural y tiene que ver con lo natural. Así es. Lo natural me va a llevar a la carne Así es. y la carne me va a llevar al pecado. Siempre es lo mismo. Así es. Siempre es lo mismo. Lo sobrenatural me va a llevar a la fe, Amén. a creerle al Señor, Así es. porque lo natural no me deja creerle al Señor. Entonces a mí me enseñaron de la Biblia, me enseñaron que habían tantos libros en la Biblia, que el Antiguo Testamento era esto, que el Nuevo Testamento era esto otro, y fueron poniendo información en mi mente. Y yo fui poniendo información en mi vida, información de la Biblia. Y fui creyendo en un Cristo histórico.
Así es. en un Cristo que murió por mí. Me dijeron que me santificaba, yo lo creí, me santificaba. Pero mi vida seguía siendo natural. Mis actos seguían siendo natural. Seguía teniendo actitudes, formas, maneras que estaban en contra de lo que Dios estaba estableciendo en su palabra. Pero eso no me lo decían. No lo comprendía. Yo entendía que había una lucha dentro de mí, que era la carne y el espíritu. Había una lucha que me llevaba a Cristo y una lucha que me llevaba al mundo, al quehacer del mundo. Y yo decía, bueno, esto será normal, si los demás hermanos también lo hacen. Entonces la Biblia me dice, no mintáis, Milton. Pero resulta que yo decía, esto será normal porque todos mienten. Y son cristianos y mienten. Será natural, yo seguía mintiendo porque yo seguía la corriente. Como todos lo hacían, yo también lo hacía. Entonces yo entendía que muchas cosas que siendo naturales también eran aceptadas dentro de la iglesia. Aceptadas dentro de la iglesia como tales. La Biblia dice, Milton, no tienes que airarte. Amén. Amén. No tienes que airarte. Sí, Señor. Así lo dice la Biblia. Amén. Pero resulta que yo me airaba. Y resulta que yo veía que todos los demás se airaban. Por lo tanto, yo decía y pensaba que la ira era algo natural dentro de los creyentes de las iglesias. Los veía, los escuchaba mentir, escuchaba que se iraban. De pronto los hermanos se peleaban dentro de la iglesia y se decían un montón de cosas y te voy a ir a ver. Y yo decía, será natural que los hermanos se peleen dentro de la iglesia. Pero el Señor decía otra cosa, iba la palabra y el Señor me decía, pon la otra mejilla, Milton. Y yo decía, Señor, ¿cómo voy a poner la otra mejilla si todos lo hacen? Entonces, si todos lo hacen, yo también lo hago, es natural. Es decir, lo que quiero decir, queridos, que en la iglesia hay muchas cosas que se hacen que son del mundo y que la iglesia las hace naturales y las hacen parte de su vida. Así es. Amén. Así es. La Biblia dice que tenemos que ser sabios en tratar a nuestros hijos. Sí, Señor. Como dice, padres, No exasperéis a vuestros hijos. no desesperéis a vuestros hijos. Pero resulta que dentro de este contexto yo veía que padres le faltaban el respeto a los hijos, los insultaban, los trataban a garabatos limpios, les pegaban y después llegaban a la iglesia. Yo decía, ¿cómo es esto? No entendía, no me cabía en mi cabeza. No podía entender. Entonces había ahí algo que producía una división y yo no lo entendía. Yo tengo que reconocer que fui al pastorado, fui al instituto, estudié teología 5 años, fui al pastorado en la Alianza Cristiana Misionera, pastoreé iglesias en la Alianza Cristiana Misionera, pero tengo que reconocer que muchas de las cosas que hice, lo hice en lo natural. ¿Me entienden? Amén. Porque todos lo hacían. Y yo quería que el Señor me diera una iluminación, me revelara algo, me dijera, Milton, está todo mal, pero yo decía, ¿cómo está todo mal, Señor? Si así es. Lo estoy viendo. Y como era pastor, con mayor razón lo veía. ¿No adulterarás? Y resulta que de repente me encontraba con hermanos que estaban adulterando dentro de la iglesia. ¿Será normal? No. ¿Será normal? Pero la Biblia me decía, no adulterarás. Amén. Amén. Pero la Biblia iba más allá y me decía, cualquiera que mire a una mujer ya es culpable de juicio. Así es. Yo no entendía nada. ¿Pero cómo, Señor? ¿Cómo? Milton, si tú miras, eres culpable de juicio. Y se producía esta disociedad terrible en mí. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo lo hago? Pasaron años, queridas hermanas, hasta cuando el Espíritu Santo se empezó a revelar en mi corazón.
hasta cuando Cristo se empezó a revelar, porque yo había creído en un Cristo histórico, que está aquí en la palabra. Y yo había creído en ese Cristo que me habían enseñado en la palabra. Ah, bien, está bien, sí, todo está bien, normal. Todo está normal. ¿Te puedes enojar? Sí, me puedo enojar. ¿Te puedes airar? Sí, me puedo airar. ¿Tienes que poner la otra mejilla? ¿Estás loco? ¿Voy a poner la otra mejilla? No, pues córtale el escándalo. La otra mejilla yo no la pongo. Tienes que, si te pide la espada, tienes que dar la espada. Y te pide la capa, tienes que dar la capa. ¿Cómo ya? No, ¿cómo eso? Tienes que ser misericordioso con los que sufren. ¿Cómo voy a ser misericordioso con los que Y el Espíritu Santo se me empieza a revelar en mi corazón. Y comencé a entender lo que era el Cristo revelado y no el Cristo histórico. Porque hay una diferencia entre el uno y el otro. Así es. El Cristo revelado empieza a poner principios dentro de mi corazón. Y me empieza a decir, Milton, tienes que obedecerlos. El reino, Milton, es algo maravilloso. Pero en el reino tienes que tener obediencia. No importa lo que los otros hagan. No importa lo que los otros hagan. Pero tú tienes que obedecer. Y tú tienes que obedecer. Tienes que someterte. Porque en el reino tenemos que obedecer, queridos hermanos. El reino es algo maravilloso. Vivir el reino es algo maravilloso. Cargar a Cristo, saber que yo estoy cargando a Cristo en mi corazón es algo maravilloso. Pero yo tengo que obedecer. Hay principios que yo tengo que obedecer. Romanos 8:18. Romanos 8:18. ¿Qué nos dice? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén, aleluya. Empezar a entender que hay un Cristo que se revela en nosotros, que se muestra en nosotros, que nos empieza a hablar a nosotros a través de su Espíritu Santo, que comienza a mostrar revelaciones maravillosas, que nos lleva a su palabra y nos lleva a comprender su palabra de una forma distinta, a entenderla de una forma distinta, predicarla, enseñarla de una forma distinta es algo maravilloso. Poder decir, esto es el reino, esto eres tú, Señor. Las aflicciones que yo pueda vivir en este tiempo, los problemas que yo pueda vivir en este tiempo, las dificultades, las lágrimas que pueda botar en este tiempo no son nada comparable con lo que tú me tienes en ese mañana glorioso que eres tú en mí, Señor. No son comparables. Pablo dice, no son comparables. Nada de lo que podamos vivir en lo natural de esta vida es comparable con la gloria que el Señor tiene para nosotros. Porque es una gloria maravillosa, maravillosa, y entrar a vivir esa gloria, entrar a poseer esa gloria, entender esa gloria y decir, Señor, esa gloria es mía, porque yo tengo a Cristo en mi corazón, y si tengo a Cristo, la gloria es mía. Amén, aleluya. Y nadie me la puede quitar, nadie me la puede arrebatar. Entonces yo dejo de ser ese Milton natural y empiezo a transformarme en un Milton sobrenatural, donde le empiezo a creer al Señor. Y si el Señor me dice, Milton, pon la otra mejilla, yo voy a poder poner la otra mejilla, porque el Señor me lo está enviando, me lo está mandando. Maravilloso, Señor. Maravilloso. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Quién dijo esto, Pablo? Pablo estaba escribiéndole a los corintios de la cárcel. A los romanos les dice, nada es comparable con lo que yo pueda pasar en este mundo. Tribulación, angustia, hambre, frío, cárceles, azotes. Nada es comparable con tu gloria, Señor. Y si esto tengo que vivirlo para ti, lo vivo con gozo. El Cristo revelado. El Cristo histórico no dice eso. El Cristo histórico me dice que Cristo sufrió. ¿No es cierto? Lo podemos leer que sufrió. Pero el Cristo revelado me dice, Milton, tú vas a sufrir lo mismo. Tú vas a sufrir lo mismo. De otra forma quizás, en otra dimensión quizás, pero vas a sufrir lo mismo.
Vas a pasar hambre. Vas a pasar frío. Van a haber situaciones que no vas a comprender. Van a haber situaciones que no las vas a lograr entender. Vas a pasar muchas situaciones que te partirán el alma, el corazón. Pero yo estoy contigo. Soy tu compañero de jornada. Yo voy a enjugar tus lágrimas. El Cristo revelado. Amén, aleluya. Señor, no tengo qué hacer mañana, no tengo, Señor. Llegó la boleta de la luz, el agua, llegó la boleta del gas, llegó esto y esto otro, Señor, y no hay. El Cristo histórico hace que tú te vayas por lo natural y busques soluciones en lo natural. El Cristo revelado te dice, confía en mí. Confía, Milton, descansa. Yo te tengo la solución entregada. Descansa. El Cristo revelado nos lleva a creer en las promesas del Señor. Amén, aleluya. A creerle a sus promesas. El Cristo histórico, leemos las promesas, pero no las creemos. Las leemos, están en la Biblia y decimos, son tantas las promesas del Señor y son tan lindas, pero no las hago vida en mi vida. El Cristo revelado hace que yo empiece a hacer realidad las promesas del Señor en mi vida. Y aunque no tengo nada, yo por fe confío que Él me va a dar, que Él me va a entregar. Sí, Señor. Gloria al Señor. Hay un hombre que se llamó Abraham. Y a ese hombre, Abraham, Dios lo llama y le dice a Abraham, tú vas a ser padre de multitudes, pero, igual que en el reino, el pero de Dios. Ojo con los peros de Dios, porque hay hartos peros de Dios y tenemos que prestar atención a los peros de Dios. Pero, le dice Dios, tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. Pero ¿cómo le habrá dicho Abraham? ¿Cómo es eso de salir de mi tierra, de mi parentela? ¿Cómo voy a dejar a mi familia? Si es mi familia. ¿Cómo voy a dejar mis bienes, Señor? Si son mis bienes. Me ha costado tanto sacrificio poder tener todo lo que tengo, Señor. Son mis bienes. ¿Cómo las voy a dejar? ¿No es cierto? Pero el Señor cuando habla, o obedecemos o nos perdemos la bendición. Y este hombre entendió que el que le hablaba era Dios, no era cualquier persona. Y como tal, él se somete y obedece. Perfecto, Señor. Voy, vamos. Ok. La promesa te la voy a hacer realidad, pero no al tiro. A lo mejor tú no la vas a ver, pero que va a llegar, va a llegar. Y luego, dentro de ese andar, de ese caminar de Abraham, Dios hace algo impresionante con él. Y que fue lo que esté en la palabra, como ejemplo para nosotros. Porque es el reino. No me cabe ninguna duda que Abraham fue un hombre que vivió ese reino maravilloso de Dios. Y le dijo, mira, me tienes que entregar a tu hijo. Señor, es mi único hijo. Me lo tienes que entregar. Tú tienes que entender, querida hermana, que cuando Dios te hace pasar una prueba, Dios ya tiene la respuesta para esa prueba. ¿Me entiendes? Dios ya tiene la respuesta para esa prueba. Por eso es que tenemos que confiar. Esto es un tema de fe. En el reino se vive por fe y para fe. Entonces, si Él te hace pasar una prueba, tienes que entender que sí, es prueba, pero Él tiene la respuesta. Por lo tanto, tienes que darle gracias al Señor por la respuesta, no por la prueba. No tienes que quedarte en la prueba, porque si te quedas en la prueba, no vas a caminar. Te va a entrar el miedo, y el miedo va a hacer que te paralices. Por lo tanto, tienes que seguir, y para seguir tienes que creer el propósito que el Señor ha establecido en esa prueba. Y Dios tenía un propósito con Abraham. No, el propósito no era que Dios conociera a Abraham, porque Dios conocía el corazón de Abraham. Pero faltaba algo. Abraham tenía que conocer su propio corazón.
potente. Revelación de Dios, maravillosa. Conocer nuestro propio corazón. Dice la Biblia que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Engañoso y Amén. perverso. Amén. ¿Dice eso la Biblia? Sí. Amén. ¿Es engañoso el corazón? Amén. Así es. ¿Nos ha engañado alguna vez el corazón? Así es. Muchas veces. Y nos seguirá engañando. Por eso es que en las pruebas, en los momentos difíciles, nosotros tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestro corazón, a conocernos, a saber cuáles son mis límites, hasta dónde puedo llegar. Y eso hace que yo sea un hombre de fe. Porque al conocerme, yo puedo entender que el Señor me está probando para darme victoria. Entonces, porque muchas veces le decimos al Señor, Señor, si yo contigo voy hasta allá mismo, Señor. Y el Señor no estaba, no llegaste ni a la esquina, hijo. Heme aquí, envíame a mí. ¿Ah? Heme aquí, envíame a mí. Y cuando nos envía, no llegamos ni a la esquina. Así es. ¿Es así? Bien. En obediencia este hombre comenzó a conocer su corazón. Y lo primero que conoció Abraham en su corazón, que era obediente. Gloria a Dios. Sí, Señor, voy. Gloria a Dios. Primero sal de tu tierra y de tu parentela. Ahora le dice, dame tu hijo, tu único hijo. Y el Señor, él a lo mejor entró en contiendas con el Señor. A lo mejor pensó y dijo, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué me está pidiendo Dios a mí? No puedo darle a mi hijo, es imposible. Pero Dios siguió hablándole, amonestándolo hasta que él le dijo, ok, Señor, voy, vamos. Pescó a su hijo, 2 criados. Ay, eso es algo maravilloso, maravilloso. Tomó fuego, algo para hacer el fuego, la leña. Llevó unos animalitos para que lo ayuden ahí, unos asnos creo que se llamaban. Algo así. Y empezó a caminar. Yo te voy a decir, le dijo el Señor, ¿dónde tienes que ir? ¿A qué monte tienes que ir? Porque ahí me ofrecerás holocausto. Y ese holocausto no es el cordero más fino, es tu hijo, tu único hijo. ¡Wow! Y empezó a caminar hasta que de lejos vio el monte, Moriah. ¿Sabe lo que significa Moriah? Yo lo anoté por acá. El Señor proveerá. Dios le dijo, yo te voy a mostrar dónde lleves a tu hijo. Abraham no eligió el lugar, lo eligió Dios. Y ese lugar se llamaba Moriah. Y eso significa, Dios proveerá. ¿Cómo se llama tu monte, querida hermana? Y llegaron. Y Abraham le dijo a sus criados, quédense aquí. Yo voy a subir con mi hijo, voy a adorar y vuelvo. Aleluya. Hay cosas que no se logran entender en el reino. Yo lo dije delante cuando comencé la predicación. Pero si estamos en el reino tenemos que obedecer. Voy, adoro y vuelvo. Él no le dijo a sus criados, voy a matar a mi hijo y vuelvo. Voy, adoro. Qué maravilloso es el Señor. Y el hijo le pregunta, papá, llevamos la leña, llevas el cuchillo, pero no veo el cordero. Dios proveerá, hijo. Y sube con su hijo. Lo pone en ese altar. Y cuando va
a matar a su hijo, un ángel del cielo le dice: para, Abraham, para. Dios ha provisto un corderito para que hagas el holocausto. Hermana querida, los problemas de repente son muchos y de diferente índole. Pero si hay algo que tú tienes que hacer en el reino es creerle al Señor. Amén. Si estás aquí en esta hora es porque le crees al Señor. Amén. Amén. Tienes que creerle al Señor. Amén. Aleluya. Y el Señor nunca va a dar una prueba más grande o más fuerte que la que tú puedas llevar. Gracias, Señor. Y el Señor siempre va a poner la respuesta a esos problemas, Amén. aunque puedan ser duros y difíciles. Él siempre va a poner los problemas. Solamente digamos la respuesta, solamente digámosle al Señor: voy, adoro y vuelvo, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Voy, adoro y vuelvo. Oh, bendito Dios. Aleluya. Hablamos de gloria. Revélese en el espíritu. Isalama Shoa. Señor, bendito Dios. Urrimaya Saya. Haitarama Saya. Adoro y vuelvo. Revélese en el espíritu. Irrimaya Shoa. Naitaraba. Aleluya. 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 Bendito Dios. Bendito Dios. Yo no voy a matar a mi hijo. Bendito. Yo voy a adorarte, Señor. Aleluya. Oh, Dios querido, ayúdanos. Señor. Sí, Señor, bendito Rey. Estamos inmersos en un mundo, Señor, que nos hace sufrir. Así es, mi Dios. Los problemas, las adversidades, Señor. Oh, Pero tú lo dijiste: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y en esta hora estamos creyéndote, Señor. Estamos creyéndote, Señor. Estamos creyéndote, Señor. Estamos creyéndote, Señor. Y te estamos diciendo: voy, adoro y vuelvo. amén. Aleluya. Voy, adoro y vuelvo. Aleluya. Porque tú tienes la respuesta, porque Señor. tú eres mi respuesta, porque tú prometiste no dejarme solo. Así es, Y Señor. aún en medio de la dificultad, de los sufrimientos, el dolor, tú estás allí y estás para apoyarme, para darme fuerzas, para seguir caminando contigo. Voy, adoro y vuelvo. Aleluya. Voy, adoro y vuelvo, papito. Que mi vida sea una adoración a ti. Señor, amén. Que mi vida sea una adoración a ti. Amén. Porque tú ya tienes la respuesta. Tú eres mi Moriash, Señor. Tú eres mi respuesta. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres mi respuesta, Espíritu Santo. Revélanos a tu Hijo. Señor. Revélanos a tu Hijo y revélanos a Jesús. Amén, aleluya, Revélanos a aleluya. Jesús. Que te podamos Aleluya. creer, Señor. Bendito. Que te podamos creer, Señor. Amén, Por Señor. más fuerte que sea el problema, por Amén. más grande que sea el problema, estamos para creerte. Amén. Nos has llamado para creerte. Cargamos la unción de Cristo en nosotros. Señor, vamos, adoramos y volvemos. Aleluya. Aleluya. Gloria. Gloria. Aleluya. Estamos, Señor, para vivir por fe este caminar. Amén. Sí, Señor. No vemos nada, Señor, pero te estamos creyendo. Amén. Sí, Señor, amén. No vemos nada, pero te estamos creyendo, Señor. Amén. Amén. Aleluya. La revelación de Cristo en nosotros nos va a dar paz. Amén. Sí, Gracias. Señor. Bendito Rey. Nos va a dar Amén, paz. Señor. Amén. Y nos dará convicción. Sí, Señor, amén. Convicción de vida.
Tú eres maravilloso, Señor. Amén. Enséñanos tus caminos, Señor. Amén. Amén. Que el amor por ti pueda seguir creciendo cada día más. Sí, Señor. Amén. Llena, Señor. Llena, llena nuestra vida de tu presencia. Amén. Sí, Señor. Sin duda que vendrán muchas pruebas y situaciones. Vendrán muchos dolores, aflicción. Pero tú en nosotros eres la victoria de vida. Amén. Tú en nosotros eres nuestra victoria, Señor. porque cargamos tu presencia. Amén. Aleluya. Porque cargamos tu unción, Padre Amén, querido. Señor, nuestra esperanza de gloria a Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Tú has puesto esta bendición y esta unción. Amén. Sí, Señor. Oh Dios, para conocerte, para hacernos victoriosos en medio de tanta situación. Señor, amén. Glorifícate, Señor, a entender tu reino, Amén. a comprender, Señor, lo que tú quieres. Que tu revelación sea fuerte, sea grande en nosotros, Señor. No estamos mirando las cosas que se ven, Señor, porque estas perecen, Señor, se terminan, acaban. Estamos mirando los lirios del campo. Aleluya. Que tú los vistes, Aleluya. que tú los vistes Jesús. Aleluya. de una forma preciosa, maravillosa. Señor, maravilloso es. Cuánto más nosotros, Señor. Cuánto más tus hijos. Cuánto más, Señor, tus hijos. Oh Dios querido, gracias. Mi alma te alaba. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Amén. Y gracias por lo que darás, Señor. Enséñanos a ser agradecidos, Sí, Señor. Señor, amén. Agradecidos, Señor. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Moriach. Oh Dios, tú eres nuestra respuesta. Nuestra provisión. Tú eres quien provee, Señor, Gracias, Señor. vida y vida abundante. Bendícenos, Señor. Bendice a mis hermanas. Bendíceles grandemente, Señor. Bendice a aquellos que están mirándonos a través de las redes sociales. Bendíceles, Señor. Llena tú, llena, 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 llena. Revélate, revélate, Padre, revélate, Padre. Haznos conocer tu gloria, Señor. Amén. Aleluya. Haznos conocer tu gloria, Señor. Tu unción, Padre, tu unción en nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Eres maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Queremos mirarte en lo sobrenatural, Señor. No queremos mirarte, Señor, en lo natural. Lo natural perece, dice tu palabra, Señor. Se acaba, termina. Queremos mirarte a ti y confiar en ti, Señor. Sí, Señor, amén. Quizás no vemos nada. Abraham llevó a su hijo al Moriach sin ver nada. Sin ver nada, pero él confiaba en ti. Aleluya. Él puso a su hijo en ese altar para ofrecer ese holocausto que tú le estabas pidiendo. Pero tú hiciste y tú entregaste un animalito, Señor, para que fuera el sustituto de su hijo. Y tú liberaste a su hijo. Señor, nosotros teníamos que morir por nuestros delitos y pecados, pero enviaste a tu hijo, Aleluya. el Cordero sin mancha, aleluya, para que muriera por nosotros. Y hoy tenemos entrada a tu gloria por la obra de Jesucristo, tu Hijo. Gloria, gloria, gloria. Gracias, Señor. Gloria, gloria, gloria. Amén. Gracias, Señor.
Llena, Señor, a tu iglesia de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a amarte, a creerte. Tú eres nuestra respuesta, papá querido. En Cristo tú eres nuestra respuesta. Y tú te revelas esta tarde, Señor, como la gran respuesta para nuestra vida. La unción de Cristo llena nuestros corazones. Tu reino, papá, tu reino, tu reino, tu reino. Te creemos, Señor. Te creemos, te creemos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria, gloria. Jehová proveerá. Amén. Amén. Jehová proveerá. Él proveerá vida en nosotros. Amén, sí, Señor. Revelación de Cristo en nosotros. Amén, aleluya. Sí, Señor. Gloria al Señor. Amén, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor Sí, Señor. Amén. por su palabra. Amén. Gracias, mi Señor. Gracias, mi gloria. Gracias, Señor. Amén. Bien, vamos para ir terminando, ya vamos a cantar una última canción. Gloria al Señor. ¿Podremos por la hora? Sí. Y con esta canción nos estamos despidiendo. Amén. Vamos a recibir la ofrenda igual, hermanas queridas. Pueden pasar a ofrendar. ¿La puedes buscar tú? Sí, claro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Amén. Amén, hermano. Amén. La verdad es que la alabanza está muy apropiada conforme al mensaje. Cuando somos guiados por el Espíritu, estamos en la unidad. Amén. ¿Usted la sabe? Puedo confiar en el Señor que me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Si el sol llega a oscurecer y no dude más, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar. Una mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillará. ¿Usted alguna vez ha danzado con la presencia del Señor? ¿Usted danzaba en el mundo? ¿Por qué no le puede danzar al Señor? ¿Bailar con su Señor? ¿Por qué no? Amén.
Yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Amén. En esa convicción le damos las gracias al Señor por su presencia en esta mañana. Amén. Bendecimos a nuestro Padre Celestial, porque ha sido bueno y bueno sobremanera. Amén. Confiados comenzamos una nueva semana, como dice la alabanza, confiando en el Señor.